Alchemist, por Sen Liu. Capítulo 31. Abrilis, 1786. Ferron ya la estaba esperando cuando Helena llegó al reducto. El suelo, la mesa y las sillas de la estancia estaban impolutos, sin rastro de sangre. Tenía los labios apretados en una fina línea cuando la vio cruzar el umbral y se quitó la capa tan pronto como ella cerró la puerta. Veamos qué tal luchas, Marino. Se lanzó por ella tan rápido que su silueta se convirtió en un borrón. A Helena ni siquiera le dio tiempo a sacar el cuchillo, así que tomó la decisión de atizarlo con la bolsa en la cabeza. Aunque consiguió ganar un segundo de margen, Ferron atrapó la bolsa al vuelo y le arrancó la correa de entre los dedos antes de lanzarla al otro lado de la habitación. Helena oyó que los frasquitos de cristal que guardaba en ella se rompían. Por mucho que intentara huir de él, no tenía a dónde ir, y no podía permitirse perder el tiempo en abrir la compleja cerradura de la puerta. Se las arregló para ponerse al otro lado de la mesa y utilizarla de barrera, pero Ferron le dio una patada y la hizo volar hacia ella. Las patas emitieron un chirrido al deslizarse por el suelo de baldosas. Helena se agachó y la mesa impactó con tanta fuerza con la pared que el tablero se astilló. Cuando la chica cayó al suelo se retorció la mano izquierda y una ola de dolor le recorrió el brazo al partirse uno de los huesos de la muñeca. Se la acunó contra el pecho mientras intentaba ponerse de pie con torpeza. ¡Para, Ferron! No le hizo caso. Al agarrarla del cuello con fuerza y empujarla contra la pared, en la expresión del chico no había ni rastro de emoción. Helena forcejeó pese a tener la mano herida. Le dejó surcos en la piel con las uñas e intentó darle un rodillazo en la entrepierna, pero él le hizo la zancadilla y la tiró al suelo. El impacto la dejó sin aliento y se le nubló la vista. Entonces Ferron le apoyó la rodilla en el centro del pecho, depositando el peso suficiente sobre ella para que notara la presión en los huesos. ¿No te vas a defender? Helena no podía respirar. Los pulmones se le contraían en busca de oxígeno. Se retorció para liberarse, arañando cada centímetro de piel que lograba encontrar, pero Ferron le agarró ambas manos con un extraño brillo en la mirada. Cuando Helena intentó soltarse, se las apretó hasta que un nuevo estallido de dolor se adueñó de su mano derecha y sus metacarpianos rechinaron unos contra otros. «No me rompas la mano, por favor las manos no», aulló presa del pánico. «Pues defiéndete», le dijo, cerniéndose sobre ella. Le ardían los brazos. Apenas podía respirar. Ferron estaba a punto de hundirle el pecho. Como intentara zafarse de nuevo, seguro que le rompía todos los huesos de la mano derecha. Se quedó inerte. Ferron la sujetó durante unos cuantos segundos más, como si esperara que la chica actuara sin previo aviso. Un destello desconcertado le surcó la mirada, pero dejó escapar un suspiro y su expresión volvió a endurecerse. «Eres patética», le dijo a la vez que depositaba más peso sobre su pecho. A Helena se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no profirió sonido alguno. «Podría hacer lo que me diera la gana contigo, herirte de formas que ni te imaginas y tú no harías nada para impedírmelo. Ni siquiera me haría falta recurrir a la resonancia. Eres tan débil que me bastaría con usar solo las manos». La soltó tras dedicarle una última mirada de desprecio. Tenía las manos manchadas de sangre, pero las heridas que Helena le había abierto en la piel ya se habían cerrado. Ferron se puso de pie, sacó un pañuelo para limpiarse la sangre y se colocó la ropa. Ella se quedó en el suelo jadeando. Le palpitaban la espalda y la parte de atrás de la cabeza. Cuando trató de incorporarse apoyándose en la mano derecha, estuvo a punto de gritar. Ambas manos le dolían muchísimo. Sus dedos estaban manchados de sangre y con restos de piel bajo las uñas. La muñeca izquierda ya había empezado a inflamársele y la derecha no estaba mucho mejor. Cuando intentaba cerrar el puño, el dolor se le extendía hasta el codo. «Esto cuenta como interferir en mi trabajo», dijo, esforzándose por mantener la voz firme. «Para que lo sepas. La próxima vez que quieras hacerme daño». La mandíbula le temblaba descontroladamente. «Mis manos tienen que quedar al margen». Menos mal que la había animado a ponerle los límites que considerara oportunos.
Ferro no respondió, sino que se acercó a la mesa y se puso la capa sin dirigirle una sola mirada. Elena se quedó donde estaba. Pese a que la posibilidad de que decidiera hacerle daño siempre había estado ahí, se había permitido bajar la guardia ante la falsa sensación de seguridad que le había hecho sentir. Que la hubiera engañado de esa manera era mucho más cruel que maltratarla desde el principio. ¿Me puedes decir al menos por qué lo has hecho?, le preguntó con la vista clavada en el suelo. Le dolían las costillas al respirar. He hecho... ¿He hecho algo que te haya molestado? Existir, Marino, ¿no te parece razón suficiente? Elena no supo qué responder ante eso, así que se puso de pie despacio. ¿Necesitas que le entregue algún mensaje a la llama eterna? No, dijo con una débil sonrisa. Esto ha sido todo. La chica recogió su bolsa sin mediar palabra y pasó un brazo cuidadosamente por la correa, incapaz siquiera de colgársela al hombro. Cada movimiento suyo iba acompañado del tintineo de los frasquitos rotos. La semana anterior había preparado un kit de emergencia para estar preparada por si Ferron volvía a llegar herido a uno de sus encuentros. El derroche de suministros hizo que el corazón le doliera casi tanto como las costillas. Por si fuera poco, los fragmentos de cristal y el contenido de los frasquitos habría echado a perder todo lo que había recolectado aquel día. Tantas horas de trabajo desperdiciadas. Elena se dirigió hacia la puerta e intentó flexionar los dedos para abrirla, pero el dolor se lo impidió. ¿Te importaría? La voz le tembló y terminó por delatarla. ¿Te importaría dejarme salir? Si le hubiera lastimado cualquier otra parte del cuerpo, seguir las instrucciones de Crowther y curarse los moratones antes de regresar al cuartel general habría sido fácil, pero no habían elaborado ningún plan para una emergencia como aquella. Cuando salió del reducto, Elena deambuló un rato por la presa. No podía hacer nada sin sus manos. Si volvía tan maltrecha como estaba, le harían preguntas para las que no podría ofrecer respuestas. Al final, ya desesperada, bajó por el terraplén en dirección al humedal. Sin contar con sus manos, se movía con torpeza, así que no tardó en acabar con la ropa toda manchada. Para cuando volvió arrastrándose a tierra firme, estaba empapada y se había cubierto la cara y el cuello de barro para disimular los moretones. Al verla, los guardias del puesto de control se apiadaron de ella y no le hicieron demasiadas preguntas. Pero una vez en el cuartel general no pudo utilizar el ascensor, la obligó a acudir al hospital. ¿Qué te pasó?, le preguntó la enfermera Pace en cuanto la vio entrar por la puerta. Me caí recolectando, dijo evitando su mirada, y me he retorcido las muñecas. ¿Las dos? Elena asintió sin levantar la cabeza y Pace la estudió en silencio durante un momento antes de recomponerse. Vamos a quitarte esa ropa sucia y a ver qué hacemos. La condujo a una de las salas privadas que solían dejar reservadas para los miembros de alto rango de la llama eterna, mientras alejaba a todas las personas que se acercaron a ellas. Elena siempre había valorado mucho la profesionalidad de Pace. Mantenía la cabeza fría en todo momento, sin importar las circunstancias. Elena tenía las manos demasiado frías e inflamadas como para soltarse los botones y las hebillas de la ropa, así que Pace la ayudó a desnudarse sin quejarse de que le manchara de barro el delantal, las mangas y las manos. Me viene bien para variar después de tanta sangre, dijo para quitarle importancia cuando Elena trató de disculparse. Escurrió un paño mojado. Limpiemos la zona y veamos qué te ha pasado. Creo que Elaine será la más indicada para el trabajo. Elena se puso tensa, pero tampoco había nada que hacer. En cuanto Pace viera los moretones, se daría cuenta de que no se había torcido las muñecas al caerse. Por si fuera poco, aunque Elaine era la más competente entre sus aprendizas, también era bastante chismosa. Pace hizo una pausa después de limpiarle el cuello, pues el círculo de moretones que le coloreaba la piel era muy llamativo. Antes de que Elena tuviera oportunidad de inventarse una excusa, alguien llamó a la puerta. La enfermera apretó los labios y abrió la puerta usando su propio cuerpo como pantalla para que la gente que había en el pabellón principal no viera a Elena. ¿Qué ocurre, Purnell?, preguntó. Tengo un mensaje, susurró una voz. Me han dicho que es urgente. Pace aceptó lo que la otra persona le ofrecía y cerró la puerta.
mientras regresaba junto a Elena. Desdobló la nota y la leyó y la rompió. Me han pedido que te envíe directa a tu habitación, le explicó la enfermera con las mejillas ruborizadas de ira. Pero creo que me dará tiempo a terminar de limpiarte primero. En cuanto le quitó todo el barro, Pace la envolvió en mantas como si Elena sufriera hipotermia y la acompañó hasta la torre de alquimia. Crowther ya las estaba esperando cuando cruzaron el puente colgante y Pace se puso tensa al verlo. ¿Algún problema?, preguntó el hombre. Las mejillas de Pace estaban salpicadas de capilares rotos. He venido a asegurarme de que Marino se quede en buenas manos. A Crowther le tembló un ojo. Por supuesto, miró a Elena. Entiendo que necesitas atención médica. Elena había estado considerándolo por el camino. Me basta con que me curen la mano izquierda. Luego me las arreglaré sola. Te enviaré a alguien, pero asegúrate de que no te vea nadie hasta entonces. Puede retirarse, enfermera. Con eso se dio la vuelta y se alejó de ellas. Pace, por su parte, no regresó al hospital de inmediato, sino que acompañó a Elena hasta su habitación y se quedó con ella incluso cuando ya se había metido en la cama. ¿Sabes? Yo conocí a unas cuantas sanadoras en mis años como matrona. Se sentó a los pies de la cama y dejó vagar la mirada por la habitación. Los médicos que habían estudiado en la ciudad no tenían ningún interés en desplazarse a los pueblos de la montaña, así que allí los equipos estaban conformados casi en su totalidad por mujeres mayores, que no siempre se identificaban como sanadoras. Para muchas, su don consistía en conocer muy bien su cuerpo y recurrir a la intuición. Por eso, cuando me dijeron que nos iban a traer a alguien de las montañas, esperaba encontrarme a una mujer de mi edad. Miró a Elena. Eres tan joven. No te haces una idea de lo joven que eras en ese entonces. Desde entonces no has dejado de sacrificarte sin ser consciente de lo valiosos que son esos aspectos de tu vida a los que renuncias. Elena se sentía abrumada por la maraña en que se habían convertido sus emociones. Nadie me está obligando a hacer nada, sin mi consentimiento. Pero Elena, si no sabes decir que no, le dijo Pace, y sin dejarla contestar añadió, ¿te crees que un hombre como Crowther no se aprovecharía de eso? Parecía que iba a continuar, pero este abrió la puerta y entró con una chica joven. Ya puede regresar al hospital, enfermera. Crowther le lanzó una mirada cargada de significado mientras sostenía la puerta, así que Pace le dio unas palmaditas a Elena en la rodilla, se puso de pie y estudió a Crowther con mala cara al salir de la habitación. Una vez solos, el hombre cerró la puerta y se giró hacia Elena. Esta es Ivy. Se encargará de curarte la mano según tus indicaciones. La chica dio un paso adelante. Se movía con actitud vacilante como un cervatillo, pero tenía la mirada asustada de un zorro. Aparentaba tener unos 15 años, pero Elena no creía que hubiera llegado siquiera a cumplirlos. Nunca había conocido a una vivemante tan joven, pues como Pace había dicho, su poder no se manifestaba hasta más adelante. En muchos aspectos, la guerra había envejecido a todo el mundo. Ivy no pronunció ni una sola palabra. Cuando Elena se señaló la muñeca izquierda y le explicó de la forma más sencilla posible lo que ocurría, qué tendría que hacer para curarla y con qué debería tener cuidado. Siempre se había encargado ella misma de curarse, así que le lanzó varias miradas de pánico a Crowther cuando Ivy le tocó el brazo. Para su sorpresa, la chica se las apañaba bien con la vivemancia, aunque su resonancia era de todo menos sutil. El dolor y la hinchazón que Elena tenía en la muñeca y los dedos desapareció al instante, y apenas unos minutos después de que Ivy localizara la fractura, Elena volvía a sentir su resonancia y a mover los dedos sin demasiado dolor. Gracias, le dijo a la chica antes de apartar la mano lo más rápido que pudo. Ivy dejó caer también las manos y contempló a Elena con un siniestro brillo de curiosidad en los ojos. A mi hermana le caes bien. ¿Ah, sí? ¿Trabaja en el hospital? Lárgate, Ivy, intervino Crowther sin miramientos. Y no le digas ni una palabra de esto a nadie. Ella asintió despreocupadamente y salió de la habitación. Crowther volvió a cerrar la puerta. Elena quería preguntarle por la chica, pero la conversación que se avecinaba la aterrorizaba.
así que se concentró en su mano derecha. Se inutilizó los nervios hasta el codo y se examinó la muñeca con sumo cuidado. ¿Qué pasó? Creo que Ferron está molesto por lo de la semana pasada. Se alegraba de tener algo que hacer para no mirar directamente a Crowther a los ojos. ¿Sabes lo orgulloso que es? Me temo que no le hizo mucha gracia que lo ayudara porque me dijo que quería verme pelear en cuanto entré por la puerta. Levantó la mirada justo cuando Crowther apretaba los labios hasta casi hacerlos desaparecer. ¿Sabe que eres vivemante? No. ¿Estás segura? Lo estoy. Crowther asintió aunque parecía escéptico. ¿Quién era esa chica? Le preguntó Elena. Una huérfana que encontramos en los suburbios. Crowther dejó escapar un ruidito molesto. Les diremos a los demás que te has tomado unos días de descanso por un resfriado. No podemos dejar que te vean así. Tenemos un punto de encuentro a cierta distancia de aquí, abastecido con ropa y provisiones básicas. De ahora en adelante, cuando pase algo así, tendrás que ir allí directamente. Si en algún momento no regresas al cuartel general, sabremos dónde encontrarte. Elena asintió con desgana. La inflamación de su mano derecha ya se había reducido lo bastante como para permitirse evaluar el trabajo que Ivy había hecho con la izquierda. No podía hacer mucho mientras sus manos terminaban de recuperarse, y aunque lo de tomarse unos días libres le parecía un poco excesivo, era mejor estar segura. Si se forzaba y acababa con una neuropatía en las manos, entonces ya no podría ayudar. Se mantuvo ocupada ordenando su arcón, pese a que tampoco contenía mucho más que los viejos cuadernos que había utilizado en clase. Las habitaciones pequeñas y el código de vestimenta estricto la habían obligado a dejar casi todas sus posesiones atrás cuando se marchó de Etras. Dentro de una cajita guardaba un ferrotipo de su padre y ella justo antes de que hubiera comenzado los estudios. Tenía 10 años. Iba vestida de uniforme y parecía emocionada. Aunque no tenía permitido ejercer en Palladia, su padre se había puesto su bata blanca de médico con la intención de dar una imagen profesional. Elena cerró la caja, sacó el amuleto de Heliolita y lo sostuvo de manera que sus rayos se alinearan con las cicatrices que le había dejado en la mano. Luego se acercó con él a la ventana y salió al tejadillo inclinado que había bajo el faro de la torre. Había sido Luke quien le había enseñado a trepar por la ventana. La llama eterna brillaba sobre ella, sola en aquel tejado donde lo único que la separaba de una caída mortal era una barandilla de hierro no muy alta. Elena deseó poder dejar la mente en blanco durante un tiempo. Redirigir sus pensamientos, como Ferron le había enseñado, le daba algo de margen, pero la tristeza se colaba en cada recoveco. Contempló el blasón solar mientras las llamas blancas que rutilaban en lo alto iluminaban su superficie. Estuvo tentada de soltar el amuleto para verlo caer hasta desaparecer. Cada vez que lo miraba se sentía avergonzada por el inmenso significado que ella misma le había dado. Dejó que la cadena se le escurriera entre los dedos, pero la sujetó en el último momento. No. Este amuleto no representaba a Ylva, sino a Luke. La mujer se había aprovechado de ella, pero su amigo no tenía culpa de nada. Elena estaba haciendo todo aquello por Luke, porque lo merecía. Volvió a colgarse la cadena del cuello, se lo escondió bajo las ropas y se sentó a contemplar la ciudad mientras la piedra se calentaba contra su corazón. Cuando regresó al reducto una semana más tarde, Crowther y ella ya habían acordado cómo solucionar cualquier nuevo imprevisto. El punto de encuentro, que resultó ser un sótano abandonado, le serviría de piso franco. Si Ferron la hería y Elena no estaba en condiciones de curarse sola, tendría que ir allí, donde le esperarían unos cuantos suministros médicos básicos y una radio de onda corta. Bastaría con que enviara un mensaje en clave para que Ivy acudiera en su ayuda. Ferron llegaba tarde otra vez. Casi nunca aparecía a la hora acordada, pero en aquella ocasión Elena estaba demasiado nerviosa como para quedarse a esperarlo. Estaba colgándose la bolsa del hombro justo cuando la puerta se abrió. Ella se estremeció cuando entró en la habitación y cerró la puerta tras él. Su corazón dio un vuelco al oírla cerrarse con un clic. Llegó tarde, anunció Ferron. Elena tuvo que concentrarse en respirar un par de veces antes de ser capaz de hablar. Vamos a... vamos a repetir
¿Lo del entrenamiento esta semana? No, se apresuró a decir él. No volveré a hacerte algo así. Ella asintió, pero ahora sabía que era mejor no creerle. Ferron modificaba las condiciones del acuerdo cada vez que le convenía. Lo estudió con cautela. El chico parecía estar a punto de decir algo, pero se lo pensó mejor y apretó los puños. ¿Qué pasa?, le espetó Elena con mala cara. Estaba harta de no saber qué esperar de él. No tenía intención de hacerte daño, admitió con la vista clavada en el suelo para no mirarla a los ojos. Bueno, imaginaba que ese momento iba a llegar tarde o temprano, respondió ella con una risa crispada. Un destello de rabia surcó la mirada de Ferron al levantar la cabeza. Estaba empezando a entenderlo. Se creía mejor que el resto de los inmarcesibles y odiaba que lo consideraran igual que los demás. Por eso había cambiado de idea y quiso hacerle creer que era ella la que controlaba la situación en aquel acuerdo. Sin embargo, por mucho que Ferron intentara convencerse de lo contrario, estaban todos cortados por el mismo patrón, incluido él. Le lanzó una mirada asesina. Si alguien hubiera muerto la semana pasada en el hospital por haberme dejado incapacitada, toda la culpa habría sido tuya. ¿Y se supone que eso tiene que importarme?, resopló. Si fueras humano, te importaría. Ferron apretó los dientes. Bueno, pues ya que nos estamos sincerando, que sepas que eres una negada para la autodefensa. Se te da peor de lo que esperaba. Y eso ya es decir algo, porque la opinión que tenía de ti no era precisamente buena. Yo pensaba que en la Resistencia entrenaban a su equipo médico para que pudiera defenderse en caso de emergencia. El hospital está protegido, y eso es mucho más práctico que esperar que el personal esté entrenado para combatir. Era evidente que Ferron no pensaba igual. Sí, bueno, pero ahora no te encuentras en el hospital. Caminó alrededor de Elena despacio. Estás demasiado delgada y no tienes nada de músculo, así que no creo que podamos conseguir algo en esas condiciones. Vas a tener que hacer ejercicios de musculación antes de que pueda enseñarte siquiera a defenderte. La asignatura que a Elena menos le gustaba en la academia era la de calistenia. Aunque haga ejercicio, tienes que prometerme que no me harás daño en las manos. Ferron hizo una pausa. Si te haces daño, yo te curaré. A Elena le daba vueltas la cabeza. Nunca se había parado a pensar que podría herirla, curarla y volverla a herir a su antojo, y todo sin dejar ni rastro de su crueldad. Sacó un sobre y se lo ofreció, pero cuando ella intentó tomarlo, él no lo soltó. La observó durante un instante. ¿Tienen escasez de alimentos? Elena no dijo nada. Se limitó a sostener el sobre a la espera de que Ferron lo soltara. Crowther le había dejado muy claro que no debía contarle nada acerca de la situación de la Resistencia. El chico apretó los labios. Todo apunta a que la entrega que se llevará a cabo en el cuadrante del sur será de comida. Si se las arreglan para interceptarla, dile a Crowther que te aumente las raciones diarias. Una semana más tarde, uno de los grupos de avanzadillas se las arregló para capturar y matar a una quimera, aunque la verdad era que ya estaba al borde de la muerte cuando consiguieron arrinconarla. Después de que llevaran el cadáver al cuartel general para que lo analizaran, decidieron tras un largo debate que Elena se encargaría de diseccionarlo. Las quimeras habían sido creadas por medio de la vivemancia, así que iban a necesitar a una vivemante para que les explicara el proceso que habían seguido. El deber de la llama eterna era estudiar las prácticas de sus enemigos. Los restos de la criatura apestaban, como si hubiera muerto estando ya en proceso de descomposición. Para crear la quimera, primero la habían descuartizado y despellejado, y luego le habían cortado los músculos para combinarlos con los de otros animales. También le habían sustituido varios órganos. Tenía el cráneo de un reptil, pero le habían ampliado la cavidad craneal para que en su interior cupiera el cerebro de un mamífero mucho más grande. Sabía que no le habían dado vida por medio de la nigromancia, pero muchos habían intentado sin éxito reanimar animales en el pasado. La quimera debía de haber estado viva mientras la creaban, pero Elena no tenía ni la menor idea de cómo consiguieron que la criatura no muriera durante el proceso. Shiseo se mantenía
cerca mientras ella trabajaba para pasarle los utensilios que fuera necesitando. Todavía no entendía por qué había accedido a ser su asistente, ya que su formación era demasiado extensa y sus conocimientos metalúrgicos habrían dejado en evidencia a muchos maeses gremiales. Que Ilva le hubiera pedido que colaborara con Elena era prácticamente una ofensa. Mientras ella redactaba el informe pertinente, Shiseo se puso a bocetear los sellos compuestos necesarios para desarrollar las tinturas infusionales con metales de las que habían estado hablando. La plata, el cobre y el hierro tenían propiedades medicinales y podrían ayudar a incrementar la eficacia de ciertos extractos. ¿No tienes un área de trabajo propia, Shiseo? Le preguntó levantando la vista. El hombre hizo una pausa. No, la idea era que impartiera clases en la academia, pero negó con la cabeza. Ella cambió el peso del cuerpo de un pie a otro. Se sentía incómoda por haber tardado tanto en comprender por qué había accedido a ser su asistente. Debería haberte dicho esto antes, pero si quieres trabajar en tus propios proyectos, siéntate libre de utilizar este laboratorio. Shiseo le ofreció una vaga sonrisa y la dio la cabeza, pero Elena supo de inmediato que no le tomaría la palabra. A lo mejor se había equivocado. ¿Y si Ilva lo había manipulado para que aceptara la posición? Podría ser. Había llegado a Palladia buscando asilo político y ahora Ilva le estaba haciendo devolver el favor. Eso explicaría por qué se tomaba tantas molestias en mantenerse fuera del camino de todo el mundo. Elena se sentía culpable, pero no iba a negar que su ayuda le venía bien. Eso sí, he de advertirte de que el laboratorio es técnicamente robado, le dijo, encontrando su mirada. Como nadie lo usaba, me traje mis herramientas y empecé a trabajar sin pedir permiso. Se encogió de hombros. Todos han dado por hecho que alguien le dio luz verde a mi proyecto, así que te prometo que puedes usar este espacio para lo que quieras. Aunque entenderé que rechaces mi oferta si no te gustan los laboratorios usurpados. Él la miró impasible con cautela, pero entonces le aparecieron unas arruguitas en las comisuras de los ojos. Puede que tenga un par de asuntos que atender. Los encuentros con Ferron se volvieron más esporádicos. Elena hacía ejercicio con diligencia, según le habían indicado, pero él cada vez se dejaba ver menos. En ocasiones, Elena se encontraba un sobre en la mesa al llegar, y otras se quedaba esperándolo hasta que no tenía más remedio que marcharse con las manos vacías. También había días en que el anillo se calentaba a horas intempestivas y se veía obligada a acercarse al reducto para descubrir una carta o un mapa sin rastro de Ferron. La información parecía ser de utilidad, pero notaba que Crowther empezaba a darse por vencido y la trataba como si no fuera a conseguir nada más. Aquel día se sorprendió al abrir la puerta del módulo y encontrar a Ferron esperándola, sentado a la mesa. Le daba vueltas perezosamente a una moneda de plata entre los dedos. Ninguno de los dos dijo nada, pero al cabo de un rato, Ferron habló sin mirarla. El sumo nigromante va a pasar la próxima semana fuera del país. Se marcha a Hepcos. Casi un tercio de los inmarcesibles lo acompañarán, por lo que se están volcando en los preparativos. Aún así, el viaje se ha mantenido en secreto y solo unos pocos estamos al tanto de ello. Hizo una pausa y se guardó la moneda. Es una situación sin precedentes. Esta es la oportunidad que la Resistencia ha estado esperando. Es muy poco probable que los inmarcesibles se coordinen bien porque todos querrán llevarse el mérito y la gloria. Supongo que tú habrás sido uno de los elegidos para acompañarlo, dijo Elena. No le sorprendería nada que se marchara para que la ciudad quedara reducida a cenizas sin correr el riesgo de que la culpa recayera en él. Así obtendría la recompensa de su esfuerzo sin importar el desenlace. Este había sido su objetivo desde el principio. Su plan era una carrera de fondo y la Resistencia se lo estaba poniendo todo en bandeja. Pero Elena estaba atada de pies y de manos. Al fin y al cabo, como no aprovecharon una oportunidad así, bien podían darse por vencidos, porque no aguantarían hasta el final del año. ¿Algo más?, preguntó al ver que Ferron no respondía. El chico negó con la cabeza, se puso de pie y se acercó a la puerta, pero se detuvo justo antes de abrirla.
Me parece que lo mejor será cancelar los encuentros de las próximas semanas. No creo que vaya a poder venir.